¿Por qué solicitamos intervención humanitaria y militar para Venezuela? Lo hacemos porque hemos agotado todas las vías existentes en el marco jurídico internacional. Vías electorales, vías judiciales y vías diplomáticas, todas acompañadas por acciones de calle y protestas pacíficas. ¿Cómo lo haremos? Acudiendo ante organismos internacionales y gobiernos democráticos de distintas partes del mundo, solicitando tomen acciones para detener la destrucción de nuestro país. ¿Cuál es la finalidad de las firmas? Representan el respaldo necesario para acudir ante cada organismo y presentar con esto nuestra solicitud formal. A lo largo de muchos años, hemos solicitado a la Fuerza Armada Nacional que suelten las armas y se pongan del lado de la ciudadanía, que nos defiendan en vez de asesinarnos, que nos respalden en lugar de reprimirnos. Ellos no son gobierno, son dictadores, son narcotraficantes y son asesinos. Venezuela necesita ayuda. No podemos permitirnos perderlo todo. Por Venezuela, por las familias, por la libertad y hasta el final, intervención ya. La Organización para la Liberación de Venezuela nació en un contexto de crisis profunda y desesperación que ha marcado la historia reciente en nuestro país. Formada por un grupo de venezolanos en el exilio, nuestra iniciativa surge como respuesta a la dolorosa realidad que enfrentamos: el colapso de las instituciones democráticas, la violación sistemática de los derechos humanos y la inminente tragedia humanitaria que afecta a millones de compatriotas en Venezuela. En 25 años lo hemos intentado todo. Nos robaron el país, obligando a 8 millones a irnos. Destruyeron familias y los sueños de muchos. Llevaste a Venezuela, el país más próspero del mundo, a la pobreza. censuraste a todo aquel que pensaba distinto. Violaste derechos humanos. expropiaste, Perseguiste, torturaste, asesinaste. La lucha de poco vale por el futuro de muchos. El 28 de julio Nos robaste las elecciones. Ya tenemos cómo probar la verdad de lo que pasó ayer en Venezuela. Quedando demostrado que con votos no salen. ¿Imagina a Maduro entregando el poder? Por las buenas no. Por eso necesitamos urgente una intervención humanitaria y militar. unilateral o con coalición internacional para recuperar la libertad. Y el aumento de la recompensa, $100 millones para cada cabeza del cartel de los soles, porque son narcotraficantes. necesitamos tu firma, porque esto es hasta el final. Intervención ya. 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 Los motivos que impulsaron la creación de nuestra organización son claros y urgentes. La situación en Venezuela ha generado un éxodo sin precedentes, donde miles de venezolanos han tenido que abandonar su tierra en busca de seguridad y oportunidades. En este contexto, nos unimos con el propósito de ser la voz de aquellos que han sido silenciados, de los que sufren en el país y de los que han perdido la esperanza de un futuro. Nuestro objetivo es claro: abogar por una intervención humanitaria y militar en Venezuela. Creemos firmemente que la comunidad internacional tiene la responsabilidad moral y ética de actuar ante las crisis humanitarias y los regímenes opresivos. La intervención es vista como un medio para restaurar la democracia, garantizar los derechos humanos y permitir el retorno seguro de los venezolanos a su patria. A través de nuestra organización buscamos crear conciencia sobre la situación en Venezuela, movilizar apoyos y recursos y establecer lazos con otras organizaciones internacionales que compartan nuestro objetivo de libertad y justicia. Al trabajar juntos aspiramos a ser un faro de esperanza para aquellos que aún luchan en Venezuela y un puente para la colaboración internacional que impulse un cambio necesario en nuestro país. La Organización para la Liberación de Venezuela se compromete a seguir luchando por un futuro donde todos los venezolanos puedan vivir en paz, dignidad y libertad. La historia de nuestro país no está escrita y con la unión de nuestra comunidad en el exilio,
Estamos decididos a escribir un nuevo capítulo que conduzca a la restauración de la democracia en nuestra amada patria. Bueno, pues esta es una organización que sinceramente ya yo había visto algunas publicaciones, pero no le había tomado mucho en cuenta porque realmente, señoras y señores, yo estoy cansada ya de ver organizaciones, de ver individuos que luchan por una resistencia, que luchan por una causa que nunca llegan. Porque al final en estos grupos de resistencia hay muchos infiltrados, muchos bocones y muchos sapos. Ahí tenemos el caso del teniente Heredia, que estuvo en Estados Unidos, hizo lo que tuvo que hacer y luego se fue a Venezuela y fue apresado en las trochas de Colombia. Miren lo que pasó con el teniente Ojeda en Chile. Entonces son personas o que no tienen ningún nivel de estrategia para poder canalizar y poderse cuidar o poder hacer las cosas como se tienen que hacer bajo un recelo y una discreción, o son personas realmente que solamente lo que quieren es, digamos, yo qué sé, notoriedad. En el caso de Ojeda, pues no quiero referirme a su caso, pero evidentemente cómo llegaron a él, cómo llegó Diosdado, cómo llegó Granco a él. Ahí está la disyuntiva y la pregunta. En cuanto a estos jóvenes de OLV, Organización para la Liberación de Venezuela, pues he visto muchos contenidos y realmente son bastante tentadores y bastante prometedores. Pueden seguirlo en Instagram, OLV, aquí creo que está la cuenta, sí, aquí está, OLV, info bajo OLV de Venezuela. Y bueno, y ahí ustedes podrán ver todo lo que ellos publican y sus aspiraciones que comparto, porque yo también quiero una intervención militar. Y te voy a decir una cosa, Diosdado, yo no estoy traicionando a mi patria, ni quiero una masacre en Venezuela, simplemente quiero que te saquen, vivo o muerto. Esto ha sido todo de momento y nos veremos en otro contenido. ¿Cuál es la razón por la cual ustedes han venido hoy al Capitolio de los Estados Unidos? El día de hoy hemos venido al Capitolio de los Estados Unidos en representación de la Organización para la Liberación de Venezuela, porque necesitamos que el mundo entienda que para salir de esta organización criminal que representa Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Padrino López, es necesario y urgente tres cosas. 1. Una intervención humanitaria y militar. 2. Aumento de la recompensa a $100 millones por Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Padrino López y toda esa estructura que hoy convirtió a Venezuela en un narcoestado. Y 3, un salvoconducto para todos los venezolanos que por voluntad propia queremos ir a acompañar esa intervención y aportar con la liberación de nuestro país. Nuestras peticiones se basan en 8 puntos que estarán explicando mis compañeros en breve. Tenemos entendido que han tenido diferentes reuniones con diversos congresistas. Quisiéramos saber cuántas reuniones han tenido el día de hoy y qué tal ha sido la receptividad, cómo los han recibido acá en el Congreso. En realidad, muy buena. Están siempre dispuestos a escuchar y lo que pudimos presenciar el día de hoy es que están dispuestos a ayudar, que es lo importante. Nosotros vamos a seguir manteniendo estos espacios que son muy necesarios y que no se pueden abandonar, porque el Congreso de los Estados Unidos y el Senado de los Estados Unidos saben lo que hay que hacer, pero tenemos que nosotros, los venezolanos, seguir empujando para que podamos encontrar soluciones verdaderas y no soluciones ficticias como nos las han mostrado en el pasado. Tenemos entendido que la propuesta de ustedes se basa en la doctrina Monroe. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso? Ok, sí, uno de los 8 aspectos es la doctrina Monroe. La doctrina Monroe comienza como doctrina internacional para el manejo de las relaciones de Estados Unidos en 1803, cuando la funda el presidente Monroe, dándole beligerancia y poder a lo que es el continente americano, y ahí es donde nace el América para los americanos. Ya ha sido aplicada 2 veces en Venezuela con anterioridad y por eso hoy tenemos una zona de reclamación que defender, y además nos ayudó a salir de un bloqueo cuando fuimos bloqueados en el Mar Caribe por potencias europeas. Los Estados Unidos siempre han buscado el porvenir
la libertad y la tranquilidad del continente americano. Por eso nosotros hoy volvemos a invocar el América para los americanos. El día de hoy estuvimos en el Congreso de los Estados Unidos y entregamos este documento. Venezuela, límite, consecuencias del peligro para el hemisferio occidental y los Estados Unidos. Y es menester hablar de la injerencia, porque el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela en muchos casos ha hablado de la injerencia de los Estados Unidos, pero la realidad es que Venezuela está injerenciada por China, Rusia, Irán, Cuba y muchos otros que han en Venezuela estado y siguen estando básicamente introduciendo armamento, introduciendo personas obviamente que están vulnerando a la población, que obviamente reprimen al pueblo de Venezuela. Para nadie es un secreto que la inteligencia del régimen de Nicolás Maduro es controlada por los cubanos y los rusos. Evidentemente, hoy estamos haciendo un llamado desde el Congreso de los Estados Unidos a que pueda haber una intervención humanitaria y militar. Y también que los Estados Unidos vea, como lo han explicado mis compañeros con el tema de la doctrina Monroe, América para los americanos, y que podamos de una vez por todas sacar ese régimen de Venezuela que evidentemente ha traído la peor desgracia para nuestro pueblo. Más de 8 millones de venezolanos han estado saliendo de Venezuela y que obviamente puede traer una nueva ola migratoria debido a la injerencia de Cuba, China y Rusia, que han tenido al gobierno perpetrado, al régimen, mejor dicho, de Nicolás Maduro perpetrado allí, y que obviamente han traído la peor desgracia en más de 25 años para el pueblo de Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro ingresa, según los informes de la DEA, más de 300 toneladas de droga a los Estados Unidos. Venezuela es un narcoestado. Esta fue la afirmación del director del programa de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, Michael Renaud, quien aseguró que el régimen venezolano moviliza toneladas de cocaínas en vuelos clandestinos. Ellos se hacen llamar defensores del pueblo, ellos lo que son es narcotraficantes. Ellos son los que lideran el mal llamado cartel de los soles. La extracción ilegal de minerales en Venezuela de parte del régimen de Nicolás Maduro lo utiliza para financiar el terrorismo a nivel mundial. El aporte del contrabando de oro a esta economía negra puede alcanzar hasta 1.700 millones de dólares anuales. En un informe correspondiente al año 2020, los analistas del CSIS sostienen que entre 2019 y 2020 el ELN expandió su control en el arco minero. Según el informe, el ELN se financia por lo menos en un 60%, y las FARC en un 50% con la explotación de minas en Venezuela. Con eso ha burlado todo tipo de sanciones y ha ingresado ese dinero, ha intentado lavar ese dinero en todo el sistema financiero internacional. Todos controlados por figuras políticas o militares cercanas al gobierno de Maduro. Apoyados, por supuesto, por Irán, China, que se han beneficiado obteniendo minerales de alto riesgo sin control por las Naciones Unidas para el enriquecimiento de uranio y fabricación de armas. Considero de suma relevancia hablar sobre el tema de las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Tan solo desde el 28 de julio se han registrado más de 2.000 detenciones de personas en Venezuela. 1.600 hombres, 263 mujeres. Se han presentado violaciones a las mujeres que están detenidas. El helicoide es la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, ubicada en Caracas, en Venezuela. Sentía que me iba a morir. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos identifica el helicoide como un centro de detención con salas de tortura, donde la muerte es más que una posibilidad. Han arrestado inocentes, han arrestado adolescentes y han incrementado el tema de las violaciones de derechos humanos y las torturas a cada venezolano que está en esa situación. Necesitamos alzar la voz y pelear por los derechos de todas esas personas en Venezuela. Los venezolanos tenemos una cantidad inmensa de motivos para salir de la organización delincuencial que hoy en día secuestra a Venezuela. Pero indiscutiblemente la gota que derramó el vaso fue el fraude electoral del día 28 de julio. El día 28 de julio cambió la historia de Venezuela, donde se le dio la paliza más grande que haya recibido esa organización criminal violadora de derechos humanos. En todos los sectores del país, en todos los estados del país, en todos. Ganamos. Indiscutiblemente el dictador Nicolás Maduro, ejerciendo sus funciones de delincuente, ha perpetuado un fraude para quedarse con el poder en Venezuela de forma vitalicia. Cosa que lo respaldan a nosotros los resultados verdaderos cuando dirigentes de la oposición venezolana como María Corina Machado anunciaba en una página web que habíamos ganado la elección en Venezuela con más de 30% por encima del candidato del cartel de los soles.
Evidentemente hoy le demostramos a los senadores, congresistas con los que nos reunimos en este informe que tiene 8 puntos, pero uno de ellos es el fraude electoral, en el cual demostramos cómo en Venezuela no se respeta la voluntad de las personas, donde el país decidió enrumbar definitivamente hacia la libertad que hoy en día pretenden secuestrar y que no vamos a permitir que secuestren. Acá desde Washington, con el Capitolio en el fondo, con estas personas que conforman la Organización para la Liberación de Venezuela, queremos decirles que el fraude electoral en Venezuela no va a quedar impune, que vamos a llegar a todas las instancias necesarias para que se conozca en todos los rincones del planeta que Venezuela cambió y cambió hacia la libertad. Te respondo, desde la organización El Tren de Aragua fue constituida en Venezuela con recursos de los venezolanos y miembro del Cartel de los Soles desde el 2008, cuando estaba Tarek El Aizami como ministro de Relaciones Interiores. Para esa fecha nosotros emitimos ciertas declaraciones e informes al gobierno de los Estados Unidos de turno y habíamos explicado de que se estaba constituyendo una organización criminal para penetrar las principales ciudades de los Estados Unidos. Es el mismo guión que siempre ha pensado Cuba para tratar de desestabilizar el continente. Por eso que Estados Unidos tiene que tomar cartas en el asunto y ya los cuerpos de seguridad del gobierno de los Estados Unidos han avanzado en la investigación. Agradecemos a cada uno de los congresistas y senadores que abrieron las puertas del Congreso y del Senado para de una u otra manera alzar la voz por cada uno de los venezolanos. Agradecemos a cada uno de los americanos que se unen a esta lucha y especialmente a los Estados Unidos, que sin duda alguna es una luz para la democracia venezolana y del mundo. Muchísimas gracias. La crisis que ha creado Nicolás Maduro en Venezuela ha producido el mayor éxodo del continente. Más de 8 millones de venezolanos se encuentran fuera de su país. En los Estados Unidos ya se estima que hay más de 1 millón de venezolanos y se estima que en los próximos meses más del 60% de los venezolanos que se encuentran en Venezuela vengan a los Estados Unidos, porque los demás países de la región no cuentan con ningún tipo de garantía para los venezolanos. Así que le pedimos al gobierno de los Estados Unidos que nos ayude a combatir este flagelo, porque la región está en riesgo y los Estados Unidos es el mayor receptor de inmigrantes, de venezolanos, si no le ponemos un parado a esta situación. Porque esto hay que resolverlo y esto tiene que ser hasta el final.